En este vídeo te voy a enseñar a cómo reducir tu coste por cliente a la mitad si haces anuncios y vendes servicios B2B con un alto ticket, es decir, que vendes servicios o soluciones por encima de 1.000, 5.000, 10.000, 15.000 euros por cliente y cómo hemos conseguido con un cliente literalmente que vende a ese tipo de avatar, empresas que facturan 30.000, 50.000 euros al mes y que ya invierten en anuncios, conseguir llamadas literalmente a 7 euros con esas empresas. Tras una prueba y error, tras probar diferentes tipos de campañas y ver cuál es la mejor para él en este sentido para conseguir los mejores resultados. Antes de nada, y explicarte la estrategia que hemos utilizado y qué es lo que nos permite conseguir estos costes tan bajos y ser súper rentables. Soy Arnau, tenemos una consultora en la que ayudamos a empresas B2B a construir sus propios sistemas de captación para que no dependan de agencias, para que no dependan de un proveedor externo que si se va les deja jodidos, sino que literalmente nos sentamos con ellos y les ayudamos a instalar todos los sistemas de captación, tanto la parte de LinkedIn, tanto la parte de YouTube y parte de Meta. Y nada, decirte que aquí abajo tienes una carpeta de recursos totalmente gratuita en la que te comparto los mismos sistemas que utilizamos con ellos y que en esta carpeta puedes conseguirlo. En el caso de que quieras que apliquemos esto contigo, puedes agendar también una llamada consultiva en la que nos pondremos tú y yo y veremos si realmente te podemos ayudar. Pero no es el caso de hoy, así que te animo a que veas el vídeo hasta el final y veas un poquito cómo puedes ya mejorar lo que ya tienes con esta estrategia que te voy a explicar. Bien, yendo ya por pantalla, aquí ves un poquito la campaña que estábamos operando con nuestro cliente, la cual estábamos yendo, como he dicho, a empresas que facturan entre 20 y 50.000 euros al mes, que ya invierten en anuncios y que son empresas de servicios B2B con un alto ticket. Y ves como al principio hicimos como un testeo, el cual testeamos primero una campaña que fuese sin formulario, que nos salía el coste o el importe total a 400 euros. Aquí agendamos unas 3 llamadas a 130 por llamada. Dices, oye, 130 por llamada, ¿es mucho o es poco? No existe tal cosa como un mucho o un poco por llamada, siempre y cuando sea rentable. Es decir, tú tienes que tener en cuenta lo siguiente, y es que tú mientras seas rentable dentro de esta cifra, no te importa lo que inviertas. ¿Qué significa esta cifra? Significa que si tú, por ejemplo, por un cliente recoges, me invento, 3.000 euros, ¿vale? Un cliente te paga 3.000 euros y tú te cuesta 1.000 euros adquirir ese cliente, esta es la barrera máxima que tú puedes estar para que un embudo de captación te sea rentable. Es decir, todo lo que esté por debajo de esto es rentable y lo que esté por encima ya tienes que cambiarlo. Normalmente ya te digo que el coste por cliente en high ticket está en unos 250, 500 euros, ¿vale? Es lo más saludable. Pero en este caso, si te das cuenta, si nuestro cliente, por ejemplo, tiene una tasa de cierre del 34%, o del 30 o del 25, puede ser rentable con estas llamadas, pero no sería lo mejor. Todo depende del ticket. En este caso, nuestro cliente vende un ticket de 6.000 euros. Entonces, en este sentido, sí le hace sentido, porque imagínate que 130 por llamada, ¿vale? 130 por 5 son 650, ¿vale? Que sería el coste por cliente. Aquí tenemos que contarle un 20% de no-show, por ejemplo, de gente que no se presenta, que serían 2 llamadas más, a 260, en ese sentido serían unos 700, 810, ¿vale? 810 por cliente, ¿vale? Mi cliente le cuesta 810 captar un cliente, pero es que él recoge 6.000 euros de frontend, entonces a él es rentable. Y más tienes que contar las renovaciones, es decir, si a ti este cliente te vuelve a renovar y renovar y renovar, ¿vale? En este caso sí es rentable. Pero claro, si tienes una mala tasa de asistencia, una mala tasa de cierre, lo que buscamos es optimizar todo al máximo para que el coste por llamada agendada sea lo mínimo posible. Es decir, a mí y a ti te tendría que dar igual el coste por lead. O sea, el coste por lead importa una mierda, literalmente. Lo que me importa es el coste por llamada. Entonces, sabiendo esto, ¿vale? Que es un poco cuál fue la progresión y cómo conseguimos esas llamadas a 7 euros, que ahora te explico cómo lo hicimos, ¿vale? Básicamente, si te das cuenta, aquí en la última semana, ¿vale? Que sería aquí como el máximo de mayo, empezamos una nueva campaña como el 1 o 2 de mayo o algo así. Hemos invertido literalmente 180 euros. Hemos convertido en 19 clientes potenciales y 7 citas agendadas. Que eso, si haces los números, un poquito reduciendo lo que es 188 dividido entre 7, que no soy matemático, así que lo hago contigo, nos da un coste por llamada literalmente de 26 euros. En este caso no eran 7 euros. Quiero recordar que los 7 euros, por si me he equivocado yo, vienen de lo que es el mismo conjunto. Es decir, si tú entras a nivel de conjunto anuncios, verás que dentro de ese conjunto hay un conjunto que es hiperganador y hay otros que han gastado. ¿Qué quiere decir? Que seguramente dentro de ese conjunto haya lo que son conjuntos que sí que han agendado a 7 euros de media la llamada, pero en este caso sí que estaría a unos 26. Igualmente, 26 euros por llamada agendada en un nicho B2B literalmente es una máquina de hacer dinero, porque es que ya haces tú los números solo. Si captas un cliente de 6.000 y lo cierras por 100, es que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ¿cómo hemos conseguido pasar de literalmente un coste por llamada de 130, ¿vale? A literalmente un coste por llamada de 26 euros, ¿vale? Que esto no solo es reducirlo a la mitad,
tampoco reducirlo a más de la mitad, literalmente es tenerlo a 5 veces menos, literalmente, casi. Entonces, ¿cómo lo hemos conseguido? Pues muy fácil. Hay algo que casi nadie está tocando en el mercado cuando vende ofertas, servicios y demás, y es por lo que no consiguen diferenciarse. Y lo que hace que tus costes por llamada se disparaten para abajo y te diferencies es el posicionamiento. ¿Qué posicionamiento tengas en el mercado? Porque hoy en día, ya sea si vendes servicios de IT, ya sea si vendes servicios de SaaS, ya sea si vendes servicios de marketing, ya sea si vendes servicios de ventas, servicios de recursos humanos, servicios de finanzas, seguramente me deje algo, pero estoy seguro que si ves este vídeo, estás dentro de este espectro. Y este espectro es básicamente todos los servicios que existen dentro de lo que es los servicios online, high ticket y demás. Puedo poner aquí también sector legal, ¿vale? Que englobe bufete de abogados y demás. Marketing también engloba contenido y demás. Pero si te das cuenta, todo el mundo que vende esto tiene el mismo posicionamiento, utiliza los mismos argumentos de venta para vender. Por ejemplo, en IT es la falta de números. Es la falta de números. Puede ser que en SaaS sea el hecho de que estás con lo que estás utilizando actualmente no estás siendo lo que puede ser eficiente posible, no puedes conseguir los resultados que querrías conseguir. Es decir, lo actual no es suficiente, porque el SaaS tiende a automatizar esa parte, ¿no? Luego tenemos la parte de marketing, que es el hecho de no consigues clientes que no sean del boca a boca. Que no sean del boca a boca. Todos estos ángulos son los ángulos que más se usan en ventas o en ventas mismamente. Es decir, no tienes una buena tasa de cierre. Es decir, esto es lo que todo el mundo está utilizando para vender. ¿Y qué pasa cuando todo el mundo utiliza el mismo mensaje? Que el mensaje se quema, es decir, los mercados no se saturan, se sofistican. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una demanda existente en el mercado, lo que hacen normalmente en esos casos es que la gente se cansa de escuchar esas promesas. Es por ende que hay algo que se dice mecanismos únicos o hay cosas que se dicen como posicionamientos. El mecanismo único en B2B no funciona tanto, es decir, a las empresas les da igual si tu sistema lo llamas Super Handling Objection o Super Sales System o Super Lifetime Value, no sé qué, si no es tanto el posicionamiento, es decir, qué argumentos de venta utilizas para vender ese servicio. ¿Qué es lo que hicimos con nuestro cliente? Básicamente ver lo que todo el mundo está ofreciendo en el mercado. Y es básicamente ir en contra de eso. Porque es coger lo que todo el mundo está diciendo e ir en contra. Y cuando vas en contra del mercado con un argumento que tiene lógica, literalmente te los comes a todos. Y consigues que los costes se disparan, porque es como, joder, todo el mundo me está diciendo esto y me encuentro a alguien que me dice lo contrario. Por curiosidad, psicología humana, la persona tiene ese morbo de saber qué es. En este caso, nosotros lo que fuimos fue ir en contra de lo que son las agencias de marketing. ¿Por qué? Porque mi cliente, que nos lo ha comentado, tiene una agencia de anuncios, ¿vale? Tiene una agencia de ads con IA. Básicamente, lo que hace él es, a través de clones hiperrealistas en vídeo, ayuda a negocios que ya invierten en anuncios a ser más rentables. ¿Por qué? Porque puede hacer literalmente 50 anuncios con el clon del CEO en 10 minutos. En cambio, ¿qué es el argumento que utilizamos? La mayoría de agencias, no voy a escribirlo porque se me tarda mucho, lo que hacen es, oye, te hacen mover a grabarte. Te estás 5 horas para grabar 10 vídeos. Acabas sudando, leyendo un guión que se te repite, te atrabantas. Literalmente, la luz del fuego que te está pegando, sales de esa sala sudando. Y literalmente, cuando acabas de grabar esos anuncios, ves el rendimiento y ves que no funciona. O literalmente, estás un domingo tranquilo y la agencia te dice que tienes que volver a grabar porque los anuncios que hicieron la semana pasada ya se han quemado o han dejado de funcionar. Este argumento de aquí, ¿qué es lo que hace? Va en contra de lo que todo el mundo está diciendo. Y cuando tú escuchas esto dices, joder, literalmente soy yo. O sea, tú tienes que buscar dos cosas en los anuncios. Primero, que la gente lo escuche y diga, tío, literalmente soy yo. O sea, este tío me acaba de clavar. ¿Esto cómo se consigue? Dejarse de parafernalias de innovación, cultura, propósito, gestión del cambio de no sé qué y hablar literalmente de los dolores del cliente del día a día. Lo digo mucho en este canal, pero hay que bajar al barro. Hay que hablar crudo para que los anuncios funcionen. Si tú hablas a lo que es al aire, la gente no va a resonar contigo y la gente no va a hacer clic en ese anuncio, no va a hacer clic en ese contenido, no va a hacer reply a ese mensaje.
tienes que ser mucho más. Yo siempre digo, tienes que tratar a la otra persona como si fuera uno o un colega o un niño adolescente de bachillerato, para que te entienda. Déjate de jerga, porque la jerga no la entiende nadie, a no ser que estés hablando con alguien que hace lo mismo que tú, es decir, tu competencia. Pero bueno, volviendo al punto que me voy por las ramas. Entonces, tú tienes dos formas de hacerlo. Uno, que hagas un posicionamiento contrario en el que vayas en contra de lo que todo el mundo dice con un argumento que sea lógico, muy importante, que tiene que ser lógico, y con eso consigues abaratar los costes. Con eso consigues que todo te salga mucho más barato, porque el impacto nuevo genera esa curiosidad y genera ese clic. Entonces ahí tienes que conseguir que una vez la gente haga clic, que les convenzas lo suficiente como para que ellos digan, vale, joder, voy a agendar una llamada con este tío. Por ejemplo, en finanzas, si eres un asesor financiero, puedes ir en contra de lo que todo el mundo piensa que es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, los bancos. Te crees que los productos bancarios de los bancos te ofrecen lo mejor para ti, pero cuando te das cuenta, la rentabilidad que te dan, literalmente, se la come la inflación y no tienes nada. ¿Qué me dices si te digo que existen otras estructuras que te permiten sacar una rentabilidad a tus ahorros sin que tengas que pasar por el cachondeo del banco de que te pidan tal, te gestionen el capital y luego no veas el retorno? Incluso si tú haces marketing para captar a ese tipo de personas. Es decir, las personas que están con clientes como de cliente el banco no saben que existen otras estructuras que podían invertir su dinero para sacarle más rentabilidad. Por ejemplo, en las estructuras de, por ejemplo, cuando haces una holding para un cliente o cuando eres un bufete de abogados que hace holdings. Todo el mundo te dice que para ahorrar impuestos tienes que invertir en cultura, tienes que invertir en X, tienes que reducir tus gastos, pero eso no es así, porque existen otras estructuras que literalmente invirtiendo una ínfima parte de lo que a ti te sacarían, si quieres sacar X de beneficio en tu empresa ahora, podrías montar una estructura holding que te permite sacar beneficio al X% y ahorrarte no sé cuántos euros en impuestos. Segundo ángulo. Es decir, ¿ves cómo estoy yendo en contra de lo que todo el mundo hace? En la parte IT también. Todo el mundo te dice que todo el mundo te intenta vender su consultoría porque te dicen que no tienes los números ordenados y que tienes que hacer una transformación digital para pasar al cambio. Pero esto no es así, porque si realmente no sabes qué es lo que en tu negocio está fallando, cuáles son los cuellos de botella que realmente tienes reales y que alguien te lo diga con total crueldad, vas a estar pagando por herramientas y por soluciones que solo te están añadiendo una etiqueta de innovación en tu empresa, pero realmente no te ayudan y palmas decenas de miles de euros. Todo ese tipo de argumentos. Me podría estar años tirando. Si quieres que los apliquemos contigo, agenda una llamada aquí, te explicamos cómo hacer que tu oferta sea hipervendible. Pero en mercados que son sobre todo con mensajes saturados o con mucha competencia, es lo que mejor funciona. Esos posicionamientos contrarios, porque es realmente lo que nos permite, como te he dicho aquí, abaratar los costes muchísimo. Porque cuando ya hacemos los anuncios así, literalmente conseguimos estos costes que son súper, súper potentes. Y eso que nos consigue, pues luego que un embudo sea súper rentable. Y que literalmente con 1.000 de inversión podamos captar 3, 4 clientes de un ticket de 2.000 a 10.000. Todo depende. Es decir, tienes que asumir también que hay un coste de prueba y error, hay un coste que tú tienes que asumir. O sea, este cliente, si no hubiese hecho esta prueba, no sabríamos qué anuncios son los que funcionan y cuáles son los que mejor van. Puede ser que la primera funcione, puede ser que la segunda, pero tú tienes que tener en cuenta que esto es algo que tienes que pasar sí o sí. O sea, no hay como tocas una tecla y consigues resultados. Porque si fuera así, todo el mundo sería rico. Y todo el mundo no tendría problemas de adquisición. Y todo el mundo estaría preguntándose cómo coño capto clientes que no sea a través de referidos. Entonces, un poquito esto, ¿vale? Espero que te haya servido, que hayas podido saber un poquito esto en tu caso, cómo poder aplicarlo, que es un poquito mi objetivo, que tú veas este vídeo y digas, vale, pues oye, ¿cómo lo puedo aplicar yo en mi caso? Y si no puedo aplicarlo, pues oye, que me diga Arnau cómo puedo hacerlo. Así que nada, espero que te haya servido. Te digo, si tienes ideas de contenido, puedes dejarlas en comentarios. Te recuerdo que tienes la carpeta de recursos. Y nada, aquí Arnau, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.